En este tema vamos a hacer una aproximación al pensamiento estético de Friedrich Schelling en una confluencia, como veremos, de los conceptos de arte, naturaleza y mitología. Schelling nació en 1775 en la ciudad alemana de Leonberg, población cercana a Stuttgart. Con 15 años, en 1790, ingresará en el seminario protestante de Tubinga, iniciando allí su formación universitaria, un lugar donde tendrá como compañeros de estudios, entre otros, a Hegel y a Hölderlin. Schelling será un pensador de una extraordinaria precocidad, llegando a publicar antes de cumplir los 20 años una serie de trabajos de gran importancia, como el titulado Sobre mitos, leyendas históricas y contenidos filosóficos de los primeros tiempos, publicado en 1793, cuando apenas contaba con 18 años, o el titulado Sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general, editado en 1794, justo un año antes de que Schelling terminara la redacción de su tesis en teología. En 1798, cuando Schelling contaba con 23 años, recibió la oferta para ser profesor en Jena. Allí compartirá docencia con Fichte, comenzando también su relación con Goethe, Schiller y los hermanos Schlegel, Novalis, Ludwig Tieck y Friedrich Schleiermacher. En ese mismo año publicará el escrito titulado Sobre el alma del mundo, una hipótesis de la física superior para ilustrar el organismo universal. Y será en torno a 1800 cuando Schelling empieza a escribir algunos de los textos más directamente relacionados con el arte y la teoría estética. Es el caso de este titulado Sistema del idealismo trascendental, cuyo apartado sexto se titulará precisamente Deducción de un órgano universal de la filosofía o proposiciones fundamentales de la filosofía del arte según los principios del idealismo trascendental. En esta sesión nos vamos a centrar en hacer una introducción a algunas de las ideas sobre el arte en Schelling, basándonos precisamente en este texto, Filosofía del Arte, escrito entre el año 1802 y 1803. Como forma de introducirnos en las cuestiones aquí abordadas, creo que habría que tener en cuenta que la visión de Schelling del estado del arte y de la crítica de arte en su época era bastante negativa, algo que se hace patente en este fragmento del texto. Entre los artistas propiamente dichos de esta época, con muy pocas excepciones, dice, no se puede conocer nada acerca de la esencia del arte, porque por lo general les falta la idea del arte o de la belleza. Y precisamente esta carencia de unanimidad reinante, nos dice, incluso entre aquellos que practican el arte, es un fundamento de decisión determinante para buscar en la ciencia la idea verdadera y los principios del arte. Así pues, según Schelling, el estado del arte y de la crítica de arte en su época estaba caracterizado de alguna manera porque, cada uno o cada artista se habría formado su punto de vista propio particular sobre el arte, cosa que desde luego no habría sucedido en la antigüedad, y aunque muchos artistas, nos dice Schelling, alababan lo ideal o la vuelta a la materialidad mediante la imitación de la naturaleza, en realidad dice ninguno estaría volviendo a la verdadera fuente del arte, de la que brotarían inseparables forma y materia. Y para este cometido, es decir, para lo que él denomina construir el arte, es decir, determinar la posición del arte en el universo, no habría, nos dice, más camino que el de volver a los primeros principios de la filosofía. Y en efecto, la filosofía del arte para Schelling no será, como veremos, más que la repetición de su sistema de la filosofía, pero, como él mismo matiza, en su más alta potencia. Aunque el texto de filosofía del arte es de una gran complejidad, voy a tratar de resumir las ideas básicas que en él se contienen de la manera, espero, más sencilla posible. Para comprender la filosofía de Schelling, creo que hay que entender cómo define, en primer lugar, a Dios y al universo. Para Schelling, el universo es en sí igual a Dios y comprende en sí toda realidad. Nos dice, es la unidad absoluta misma,
la totalidad misma. A continuación podemos preguntarnos ya qué es el arte para Schelling, cuál es la función del arte para Schelling en ese universo. Pues bien, para Schelling el arte nos dice exhibe, podemos decir muestra, es decir, de alguna manera ofrece al conocimiento intuitivo lo absoluto. Por absoluto podemos entender Dios, la totalidad, lo eterno, lo infinito, etc. Y no lo hace en lo universal, pues es así como lo haría la filosofía, sino en lo particular, es decir, en la obra de arte. Por tanto, en el arte intuimos lo eterno, lo infinito, lo absoluto, Dios o la totalidad, como queramos denominarlo, en forma visible. Es decir, que el arte lo que haría es exhibir, mostrar, hacer comprensible mediante la intuición, es decir, dar a conocer lo absoluto en sí, lo infinito, la totalidad, pero objetivándolo en algo finito que es la obra de arte. Es decir, que lo infinito se manifestaría en algo concreto, en algo material. No obstante, creo que esto se puede entender de manera incluso más fácil con los ejemplos que el propio Schelling plantea. La música, por ejemplo, nos dice que sería el ritmo originario de la naturaleza y del universo mismo. Es decir, que la música no es simplemente algo agradable de escuchar, sino que en su nivel más alto sería un medio que nos permite conocer intuitivamente el universo, lo infinito, lo eterno, porque cuando es buen arte, cuando es buena música, podremos decir, lo que nos presenta, lo que sería ella misma en realidad, es el ritmo originario del universo. Por otra parte, las formas perfectas que produce la plástica, es decir, la escultura, la pintura, no serían simplemente algo para ser contemplado y recibir placer simplemente a nuestros ojos o para nuestros ojos. En realidad, cuando la plástica, la escultura y la pintura son arte, logrado, en realidad lo que nos estarían presentando son los arquetipos de la naturaleza orgánica objetivamente exhibidos. Es decir, que las pinturas y las esculturas, cuando son creaciones logradas, diríamos, nos permiten conocer intuitivamente el universo, lo infinito, lo eterno, mostrándonos, repito, no cualquier representación o cualquier cosa, sino en realidad los arquetipos, es decir, los modelos originales y primarios de la naturaleza y de sus seres y entidades. Y finalmente, la epopeya homérica, es decir, la literatura, la poesía, nos dice Schelling, es la identidad misma, es decir, la unidad entre lo objetivo y lo subjetivo, lo universal y lo particular, tal y como reside, nos dice, en lo absoluto como fundamento de la historia. Es decir, que las epopeyas homéricas, a través de su contenido artístico y narrativo, lo que harían sería, en realidad, capturar y transmitirnos aspectos esenciales y universales de la realidad y de la historia. Epopeyas que no serían simplemente relatos históricos o literarios, sino que también de alguna manera nos revelarían lo profundo y universal, o lo más profundo y lo más universal sobre la naturaleza humana y sobre la realidad misma. De modo que, en opinión de Schelling, solo con el arte podríamos llegar a un conocimiento objetivo de lo que es el universo, es decir, lo que es Dios, lo que es el infinito, lo que es lo eterno, o lo que es lo absoluto, etc. Porque al exhibir lo absoluto en lo particular, en lo concreto, nos estaría presentando lo que él denomina la unidad originaria entre lo infinito y lo finito. Lo que, por cierto, no vamos a entrar en este punto, pero es lo que Schelling denominará como la unidad originaria o el primer principio del filosofar. Es así que en la obra de arte, en opinión de Schelling, se muestra la absoluta identidad de lo real y lo ideal, la identidad de lo subjetivo y lo objetivo, lo que por otra parte era el gran problema de la filosofía trascendental, la indiferencia absoluta entre lo universal y lo particular, y la identidad entre lo consciente y lo inconsciente, entre necesidad y libertad. Un punto sobre el que volveremos un poquito más adelante. Y esto creo que ya nos permitiría entender qué es la belleza para Schelling. Bueno, pues Schelling nos va a decir que la belleza es ese infinito exhibido. Ese infinito exhibido, nos dice, es la belleza.
De manera que siempre que hay belleza, o sea, siempre que, bueno, podríamos decir mejor que siempre hay belleza cuando el artista es capaz de hacer que entren en contacto lo ideal y lo real, o en otras palabras, lo infinito, lo eterno, lo absoluto, Dios, con lo finito de la materia que compone la obra. Algo que evidentemente no es fácil de conseguir. No todas las obras pictóricas o escultóricas serían capaces de manifestar de manera visible lo que es eterno, lo que es infinito. Pero en resumidas cuentas podríamos decir que una obra de arte es justamente una cosa en la que el concepto eterno del hombre y la esencia de su alma, repito, lo eterno, lo infinito, lo que hay de Dios en él, se objetivan verdaderamente. ¿Y cómo logra el artista o el gran artista? ¿Cómo logra mostrarnos, es decir, ofrecer a nuestro conocimiento intuitivo lo absoluto, lo eterno, lo infinito? ¿Cómo consigue mostrar ese infinito? ¿Cómo puede hacer con su obra que entren en contacto lo ideal y lo real? ¿Cómo puede conseguir generar belleza, en último término? Pues el artista, dice Schelling, lo consigue exhibiendo instintivamente en su obra, podríamos decir pues que inconscientemente, es decir, mediante la inspiración, además de lo que ha puesto en ella con propósito manifiesto, una infinitud, nos dice, que ningún entendimiento finito sería capaz de desarrollar. Añade Schelling que en las obras en las que está actuando lo no consciente, el arte se arma de la mayor claridad de entendimiento y dota a la obra de esa realidad insondable que la hace aparecer semejante a una obra de la naturaleza. Es decir, que para nuestro filósofo hay una coincidencia de la actividad artística con la productividad natural. En primer lugar, creo también que habría que destacar que esta es una de las primeras alusiones en la historia del arte o en la historia de la filosofía o de la estética a lo no consciente como fundamento de la creación artística. Y esto es algo que me parece muy importante. En segundo lugar, aquí Schelling está defendiendo una coincidencia de la actividad artística con la productividad o formatividad natural, algo por otra parte que es más o menos lo mismo que decía Kant cuando afirmaba que la naturaleza da regla al arte. En definitiva, la productividad o formatividad de la naturaleza es algo que conseguiría precisamente entrar en la obra, entrar en el proceso artístico precisamente a través de esa parte o de ese momento no consciente de la creación. Pero sigamos leyendo lo que dice Schelling en este párrafo. Dice, llamamos bella a una forma, es decir, podremos nosotros añadir, cuando ella hace posible ese contacto entre lo finito y lo infinito, es decir, cuando la forma es capaz de exhibir o de ayudar a exhibir o ayudar a mostrar lo eterno en la obra. Dice, cuando la naturaleza parece haber jugado en su esbozo con la mayor libertad y la más sublime tendencia, y sin embargo siempre en las formas, en los límites de la más estricta necesidad y legalidad. De hecho, claro, es así como opera en realidad la naturaleza. La naturaleza juega con mucha libertad creativa. Nunca veremos dos árboles iguales, pero al mismo tiempo todas sus creaciones están también dentro de los límites de ciertas leyes, de ciertas necesidades orgánicas, digamos. En la naturaleza, evidentemente, todo funciona perfectamente bien, pero al mismo tiempo prolifera la diversidad. Y lo mismo de alguna manera sucedería en la creación artística. Y de ahí que Schelling afirme que una poesía es bella cuando se capta en ella la suprema libertad, es decir, la suprema libertad del artista, la imaginación del artista, la originalidad del artista, la diferencia que el artista o la diversidad que el artista es capaz de incorporar en la obra, pero todo eso en la necesidad, acordes de alguna manera con esos principios que Kant denominaba del entendimiento. Según esto, el arte es como si fuera de alguna manera obra de la naturaleza misma, es decir, una especie de síntesis o de interpenetración absoluta de libertad y de necesidad. Por otro lado, no olvidemos algo que ya comenté unos minutos atrás, que la naturaleza entra en el proceso creativo precisamente a través de ese componente no consciente o inconsciente que se incorpora en la labor del genio.
Sin embargo, Schelling nos advertirá que las artes plásticas solo pueden alcanzar su verdadera cima, dice, en aquellas naturalezas cuyo propio concepto ya implica que sean siempre también y en cualquier momento, en la realidad efectiva, todo aquello que ya son según la idea o el alma, esto es, en las naturalezas divinas. Bueno, ¿qué quiere decir Schelling con todo esto? Bueno, básicamente lo que está diciendo, lo que plantea Schelling es que las ideas en la filosofía y los dioses en el arte son una y la misma cosa. Claro, esta afirmación tiene una consecuencia también muy importante para comprender la propuesta que contiene la filosofía del arte de Schelling en relación a las artes plásticas. ¿Por qué? Pues porque la mitología, lo que viene a decir Schelling, es que es la condición necesaria, es la materia prima de todo arte. Por tanto, el artista plástico, si realmente quiere ser capaz de conectar en su plenitud o en su más alta potencia lo finito y lo infinito, es decir, mostrar lo infinito, lo eterno, lo absoluto, mediante lo concreto de una obra de arte, tendría necesariamente que organizar su obra en torno a lo mitológico, ¿eh? En torno a esas naturalezas divinas. Una defensa de la mitología que le llevará a Schelling a afirmar que la mitología es la poesía absoluta, en cierto modo, la poesía en bruto. Es más, para Schelling la mitología conformaría el suelo en el que puede florecer y existir el árbol del arte. Y solo dentro de ese mundo, nos dice, serían posibles formas permanentes y determinadas, y solo por ellas podrían expresarse los conceptos eternos. Pero si nos preguntáramos de dónde realmente deriva el interés que las manifestaciones de las formas de los dioses tienen para el arte, Schelling nos va a responder que lo que las hace tan atractivas para el arte es su carácter absoluto, indiviso por una parte, y su limitación pura por otra. Así nos dirá, solo en el hecho de que las formas de los dioses estén estrictamente limitadas, es decir, solo en el hecho de que son particulares como seres absolutos y seres absolutos como particulares, residiría propiamente, dice, su encanto y su capacidad para las exhibiciones o para las creaciones artísticas. Debemos tener en cuenta que para Schelling el misterio de toda vida, el misterio de toda vida es la síntesis de lo absoluto con la limitación. ¿eh? Lo absoluto, lo infinito, lo eterno, con la limitación, con lo material, con lo concreto, con lo finito. Y que es sólo la fantasía la que es capaz de conjuntar lo absoluto con la limitación y formar en lo singular la completa divinidad del universal. Y esto, que duda cabe, lo sabe hacer muy bien el arte, como se vio especialmente en la Grecia clásica y como veremos de manera otra vez muy específica en Hegel. Es una idea que también volverá, como digo, a aparecer de manera recurrente en todo el idealismo alemán. No por otro motivo, lo que podemos exigir al artista, afirma Schelling en otro texto, es precisamente conformarse con ser fiel y verdadero en lo limitado y mostrarse en toda la perfección y belleza en lo completo y lo perfecto. Pero volvamos a lo más básico de toda esta argumentación de Schelling, para recordar simplemente que la mitología serviría para efectuar una síntesis de las formas ideales o espirituales con la sensibilidad. Una síntesis que en el plano social siempre ha sido, de hecho, muy importante. Es decir, los mitos, la mitología siempre ha sido configuradora de comunidad y por ello ha estado siempre cargada de funciones políticas y religiosas. Para Schelling, de hecho, el mito es necesario. ¿Por qué? Pues porque en realidad configura el sentir común. Y de hecho, mucho más tarde en el tiempo, Nietzsche, que volverá también sobre estas cuestiones, afirmará que toda cultura, o a toda cultura, si le falta el mito, pierde, dice, su fuerza natural, sana y creadora. Según Schelling, es por tanto necesaria una nueva mitología para el presente. Schelling ve la carencia en su época de un verdadero simbolismo, un simbolismo que sea aplicable a un mundo nuevo, al mundo que constituye su época, pero
Claro, la cuestión clave a la hora de afrontar una mitología moderna es que esta ya no puede ser como la de la antigüedad, como la de los griegos. Como decía Hölderlin, ya los dioses se han ido de la tierra. De manera que, en opinión de Schelling, hoy nos dirá todo individuo verdaderamente creador tiene que crearse su mitología. Y esto puede suceder, nos dice, a partir de la materia que él quiera. Aunque por supuesto tendrá que tener muy en cuenta el creador que la exigencia de una mitología no consiste en que sus símbolos expliquen nuevas ideas, sino, dice Schelling, que sean seres independientes por sí mismos, que sean seres significativos. Y no podía ser esto de otra manera si para Schelling la ley fundamental de la moderna poesía, nos dice, es la originalidad. Algo que por supuesto en modo alguno sucedía en el arte antiguo. Así, y puesto que el individuo se tiene que crear su propio ámbito poético y que el elemento universal de lo moderno es la originalidad, para Schelling valdría la ley de que cuanto más original, más universal. No olvidando pues que la originalidad no es la particularidad. Esto es también algo fundamental. Es decir, cuando Schelling defiende que cuanto más original, más universal, es precisamente porque él considera que lo original, la originalidad, no está vinculada a la particularidad, a la singularidad, sino que en realidad es un camino hacia la universalidad. Pues a su juicio, en el fondo trascendental de la subjetividad, es decir, en la base profunda que une al individuo con el mundo y que subyace en la experiencia y en la conciencia humanas, hallamos necesidad, en opinión de Schelling, hallaríamos necesidad y no arbitrariedad. Es decir, repito que en el núcleo fundamental de la conciencia humana, en el nivel más profundo de nuestra experiencia subjetiva, habría aspectos que en opinión de Schelling están arraigados como principios fundamentales y no serían simplemente producto de decisiones arbitrarias o de producciones singulares o subjetivas. Los ejemplos exitosos que menciona Schelling de una mitología moderna, de artistas que han sido capaces a lo largo del tiempo de ir generando una mitología moderna, son muchos y entre estos menciona en primer lugar, como no, a Dante, quien dice: creó su propia mitología y con ella su divina comedia. Las personas históricas que Dante ha recogido valdrán, nos dice, en todo tiempo como mitológicas, como Ugolino, ese personaje. Recordemos que Dante en su divina comedia situó en el último círculo del infierno. También Shakespeare se habría, en opinión de Schelling, creado su propio ámbito mitológico, no sólo desde la materia histórica de su historia nacional, nos dice, sino de las costumbres de su tiempo y de su pueblo. También el Quijote de Cervantes es considerado por Schelling un gran ejemplo de una mitología moderna, y así podemos leer lo siguiente. Cervantes ha construido a partir de la materia de su tiempo la historia de Don Quijote, quien junto con Sancho Panza tiene el aspecto de una persona mitológica. También pone como ejemplo el Fausto de Goethe. Este poema, nos dice, no es sino la esencia más pura e íntima de nuestra época. Su materia y su forma están creados a partir de lo que la época completa encierra en sí, e incluso con lo que ella llevaba en sus entrañas o aún no había salido a la luz. Por eso hay que llamarle poema, dice Schelling, verdaderamente mitológico. Una nueva mitología es, pues, lo que reclama Schelling, que desde luego, insisto, no habría que concebirla en su sentido clásico, repleta de historias de dioses antiguos, sino hay que relacionarla o habría que relacionarla con la creación de un mundo simbólico nuevo, creado por el genio, por el artista, por los artistas, partiendo de su propia experiencia, pero con la capacidad para iluminarnos de la misma forma que lo hacía lo religioso y lo mítico en el pasado. Y con este comentario quería ya terminar esta primera parte del tema que estamos dedicando a Schelling, y será ya en la segunda cuando hablemos más detenidamente de las artes plásticas, centrándonos específicamente ya en el texto de Schelling sobre la relación de las artes plásticas con la naturaleza
y que fue publicado en 1807.